les saludo a los que recién entran, esperando a los que van a entrar y vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que hace 15 días, que fue para mí mucho tiempo, pero porque se pierde la continuidad, es la única desventaja. Pero hacemos un pequeño recordatorio, porque estábamos analizando, empezamos a ver la introducción a otro pacto, que es el pacto de David, ¿no? El pacto davídico. Ya revisamos el abrámico, que recuerden, el abrámico es el que más influencia o conexión espiritual con el Señor tiene con la familia, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con el compromiso que Dios estableció con Abraham de entregar a su hijo. Por cuanto Abraham obedeció, el Señor se compromete a entregar a su hijo también. Y se lo regresa con vida a Isaac, pero nunca permitió el Señor, y eso muestra soberanía de él, de que no hubiera acabado con la vida de Isaac, porque se rompería la genética de sangre para que de ahí saliera el pueblo hebreo y después naciera la tribu de Judá y ahí naciera el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor no permite que le quite la vida, porque sí se lo podría haber resucitado, sin ningún problema. Pero no lo quiso así el Señor, porque no quería romper una ley que él mismo ha estipulado en la herencia de sangre. Eh, porque, bueno, ya algún día les hablaré algo acerca de eso en procreación y embarazo vemos todas esas cosas que son muy interesantes, de cómo inclusive hace poco, bueno, hace en el 86, se pudo descubrir bueno, es toda una historia, pero se verificó la sangre viva de Cristo en un laboratorio. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema en ese módulo, que es el que sigue que yo doy después de este. El que dé Patti, el de orientación prematrimonial, que es muy importante ese porque es el protocolo del establecimiento del pacto matrimonial. Cuando Patti llegue a él, ahí también entraremos con lo de progresión y embarazo. Bien. Vamos entonces a continuar con el pacto davídico y habíamos nada más comentado que lo vimos en uno de los libros de los reyes, en el segundo Samuel, perdón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que me parece que sí alcanzamos a leer algo de eso, que fue, a ver, déjenme, lo encuentro acá, segundo de Samuel, capítulo 7, aquí está, que habla directamente del pacto de Dios con David, ¿sí? No me acuerdo si ya habíamos empezado a considerar algo en esta parte de la escritura. Si ustedes me recuerdan, se los he de agradecer. Pero si no, bueno, nos sirve también de repaso si ya hablé algo acerca de este punto. Bien. Bueno. Solo Sí, dijo que ahí estaban los elementos del pacto, nada más. nada más, eso fue. Bien. Ok, muchas gracias, Flor. Bueno, entonces vamos a ver por qué, y debemos de encontrar con estos pactos, que eso es lo que a todos nosotros nos interesa, la vinculación que tiene con el contexto de la familia. Porque el Señor, como decimos, como dice la Escritura, Él quita y pone reyes. Esa es soberanía de Él. Y hablando del sistema del mundo. Pero todos y cada una de las cosas que encontramos en la Escritura a través de los pactos, y les recuerdo, tiene una vinculación con las instituciones de Dios, que recordarán y que yo pretendo que ustedes no las pierdan de vista, que son lo que tiene que ver con la comunión con Dios, con matrimonio y familia, con la administración y la mayordomía, y en la economía, y el gobierno y la autoridad. 4 instituciones que son eternas.
nunca van a acabar, nunca van a terminar. De alguna manera van a continuar. Y bueno, como todas estas instituciones quedaron legalmente entregadas por la desobediencia de Adán y Eva a Satanás, al diablo, él toma posesión de estas instituciones y ha estado tratando de usurparlas. Y la única manera de rescatarlas ha sido por medio de los pactos que el Señor hizo con hombres representativos que tenían todo el perfil para poder celebrar pactos con Dios, aunque fueron personas muy diferentes en tiempos, en años, la mayoría no geográficamente, porque todas fueron más o menos en la misma geografía, pero no era tan importante, y que tuvieran un tronco común, porque ya mencioné algo que tiene que ver con la cuestión genética, con la línea de sangre, las generaciones, para que después siguiera para la posteridad y para la eternidad. En el caso de Abraham, así ha sido, como lo verificamos en el libro de la carta a los Gálatas, en el que leímos, y en Romanos está también y todo, que nuestra ascendencia espiritual es de con Abraham, ¿sí? Es de con Abraham. Y que él, antes de ser justificado y reconocido como el padre de la fe, Abraham, él era un no hebreo, no un gentil, pero eso debía de ser así para que nosotros tuviésemos esa ascendencia. Bien, hoy nosotros tenemos la ascendencia asirio-caldea, pues bueno, ya no, ¿verdad? Sino que hoy nuestra patria está en los cielos, también eso está en una escritura, que es donde se encuentra y que allá está el padre de la fe, Abraham. Él actualmente está con el Señor y se goza de ver el cumplimiento de las promesas que el Señor Dios adquirió con él, de que a través de Abraham habrían naciones, pueblos, lenguas, etcétera. Eso lo cumplió el Señor, lo cumplió, que ya después se extendió y por ahí ya vino Isaac, Jacob y las tribus de Israel, la tribu de Judá, pero nació el redentor del mundo por esa línea genética terrenal, por así decirlo, pero no se perdió la genética de Dios, ¿sí? Eso también lo entenderemos muy bien, porque ahí descubriremos muchas cosas, como el Señor aborrece el racismo, ¿sí? La acepción de personas, aborrece la diferencia de lenguas, porque todos somos un solo pueblo y un solo cuerpo, que tiene un solo lenguaje y una sola línea genética de sangre. Eso de todo lo que hoy vemos en las políticas y cosas así en el mundo, son totalmente contrarias a lo que hay en el corazón de Dios mismo. No hay nada de eso en el Señor, nada de eso. Pero así está en el sistema del mundo, y el cuerpo de Cristo debe estar conscientemente excluida de los negocios del mundo y estar en los negocios del Padre. Porque finalmente, ¿cuáles son los negocios del Padre? No es tener oro, no es tener el universo, porque Él lo creó y son de Él. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Las personas. Eso es el negocio del Señor, son la creación de Él y lo que está hecho a su imagen y semejanza. Lo demás es accesorio y para comodidad de su creación. O sea, el planeta Tierra y todo lo que hay, las estrellas, todo lo que quieran, como fue al principio, los animales y todo, fue eso accesorio para la comodidad de su creación, ¿sí? Y esos son los negocios del Padre. Las personas que estaban perdidas y había que rescatarlas. Habría que sacarlas adelante, y esto es por medio de estos pactos. Y en el pacto de David se va a establecer también los protocolos para una nueva institución, bueno, nueva, que aparece en el escenario terrenal, en medio de unas situaciones ya muy complejas, que ya habíamos hablado de cómo estaba la situación con
con los, eh, hebreos, perdón, en la maldad del hombre, que vino los juicios de Dios, ¿se acuerdan, no? Que vino eso, y que ahora ya se está dando en el rey David, que tenía ya bastante tiempo, después de que ya el pueblo de hebreo empieza a pedir un rey, empieza todo, y bueno, surge Saúl, y ya después viene David. Y el Señor ve en David la figura o la persona propicia para establecer un compromiso de pacto. ¿Qué es lo que tenía que ver? En cuanto a institución, con el rey David, pues lo mismo que el título que él es reconocido como rey. Pero vamos a ver cómo en el capítulo 7, que ahí habíamos considerado algo, se va a hacer pues este compromiso de pacto. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, que ya David ya es hecho rey, ya está ungido, como habíamos mencionado, que ya había sido 3 veces, ya había sido ungido por el profeta Samuel, por los ancianos, y después por el pueblo, y todo esto ocurrió alrededor de Hebrón, que tiene un cierto significado, que ahora ya empieza el Señor a establecer sus estatutos o sus elementos constituyentes de pacto con el rey David. En el capítulo 7 empezamos a encontrar todos estos elementos de pacto, ¿sí? Y no los vamos a olvidar, que tiene mucho que ver con la familia en el sentido de la autoridad y gobierno que parte desde el sacerdocio y el pastorado de cada padre de familia, ¿eh? Y la autoridad que tiene sobre las tinieblas en contra de toda familia. Eso es lo importante para nosotros, que tenemos que verificar que así es, para encontrar la vinculación y la relación, que nosotros, como ustedes ya se han dado cuenta, vemos más allá de lo que se pueda tratar en cuanto a, inclusive, aún dentro de la cultura hebrea tradicional hasta el día de hoy, como que, y lo dice la palabra, que ellos están con un velo puesto delante de sus ojos y no alcanzan a detectar o a discernir espiritualmente el trasfondo de los pactos. No es su tiempo, no es su tiempo. Pero para el cuerpo de Cristo sí, tenemos hasta cierto punto la obligación y el deber por conciencia, por la moral de Dios y compromiso con Él, de determinar el trasfondo de cada pacto para entender la redención en Cristo de todo esto, porque todo esto iba a llegar hasta el Señor Jesucristo. Pero eso es lo que vamos a ir llegando poco a poco. En el capítulo 7 entonces dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya había hecho su palacio en lo que hasta el día de hoy se reconoce como la ciudad vieja de Jerusalén, que tiene poco que hallaron las ruinas del palacio del rey David. No tiene mucho que los arqueólogos israelitas encontraron, y la están tratando de reconstruir, ¿no? Que estaba cerca del centro de la ciudad del rey David, que era pequeña, no crean que era muy grande, y que ahí él se hizo una edificación de varios niveles y no se permitía. Este antecedente va a ser importante, ya verán por qué. En la misma disposición, cuando se construyó el palacio del rey David, la casa donde iba a vivir, alrededor del palacio no se permitía las edificaciones altas, solo de un nivel, ¿sí? Y era para protección del rey, que no se permitían edificaciones altas. Este punto no lo olviden porque lo volveremos a considerar más adelante. Bueno, ella dice aquí, aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, va a hablar por medio de un profeta, el Señor. Y dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro,
El rey se lo dijo a Natán, perdón. Y el arca de Dios está entre cortinas. No existía el templo. Había estado el tabernáculo de Salomón, perdón, de Moisés. Se terminó ese tiempo. Después el arca anduvo de un lado a otro y después, bueno, finalmente David la rescata de los filisteos y estaba muy resguardada en una casa de alguien y ya es llevada a Jerusalén con una gran fiesta, tremenda celebración. Y aquí el rey le dice a Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Está hablando un rey, ¿sí? Dice en el 3, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y eso fue muy correcto de parte del rey David, de un rey que recurriera al consejo profético. Y dice, ve y di a mi siervo, 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y aquí nos llama la atención cómo era muy bien escuchada el diálogo que tuvo el rey David con el profeta. O sea, no hizo falta que se lo expusiera el profeta al Señor, sino que el Señor ya había escuchado la voz del rey David y ya le está dando la respuesta al profeta de tomarse en cuenta esto. Dice en el 7, y en todo cuanto he andado, o sea, que dijo el Señor, de estar en tiendas y en el tabernáculo, en carpas y todo eso, dice así, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? El verbo y la acción que nos debe llamar la atención acá, que está en el corazón de Dios, que se lo dice a esta autoridad gobernante, es donde dice, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel. ¿A qué le suena esto? Que haya mandado apacentar. Pues nos suena que, y sería lo mismo entenderlo, que en una casa donde hay un rey, ahí el Señor pregunta y dice, ¿quién va a pastorear? ¿Sí? Que es apacentar. ¿Quién va a pastorear en mi casa? Y dice después, ahora pues, así dirán así a mi siervo David. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Y sabemos, y si no se los digo, si no lo sabían, cada vez que nosotros encontremos la expresión de el Jehová de los ejércitos, se le está reconociendo a la persona de Jesucristo hablando. Sí, que aquí era el verbo no encarnado. El Jehová de los ejércitos es el Señor Jesucristo, ni más ni menos. Y que hablaban los tres, siempre hablaban los tres. Habló el Espíritu Santo a través del profeta, ¿sí? Habló el Padre, Jehová el Señor, cuando habló con Natán. Y ahora aquí vemos que el que está hablando también es el Jehová de los ejércitos, porque así reconocido el Señor Jesucristo, ¿sí? El capitán de los ejércitos. Bueno, dice, yo te tomé del redil. Se está metiendo en la configuración de un pastorado, hablando abejas. Dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y fíjense qué interesante, que no son coincidencias, son todas las cosas que va conectando el Señor, porque está hablando, recordándole a David a través del profeta, tú estabas funcionando como un pastor de ovejas, ¿sí? Pero yo, que seré el príncipe de los pastores, que seré el buen pastor, como él se da a conocer, yo fui el que también te fui a escoger cuando estabas con él y tu padre. Nos damos cuenta de las conexiones divinas, de las conexiones celestiales, de los compromisos que va haciendo el Señor.
Bien, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener una mentalidad de reino, no una mentalidad ni de teólogos, ni de biógrafos, ni de historiadores, que es, bueno, no digo que eso es reprobable. Nosotros debemos estar viendo con los ojos del Espíritu las cosas del Espíritu. ¿Mm? Y no estamos haciendo una exageración o espiritualizando las cosas. No, es sencillo entender esto. Con lo que yo le estoy diciendo se entiende fácilmente que el que sería el buen pastor, porque ya lo tenemos revelado en toda la escritura, es el que también fue a escoger un pastor para ungirlo como rey, ¿o no? Claro que sí. ¿Me explico? ¿Cuál es la línea de criterios y de vinculaciones que debemos ir haciendo en lo que se reconoce en el estudio de la Biblia como exégesis, es decir, analizando palabritas por palabritas. Pero bueno, como nos come el tiempo, no podemos quedarnos en cada palabrita. Pero bueno, por eso se las digo con cierta velocidad. ¿Mm? Bueno, dice, seguimos leyendo acá. Estábamos al final del 8, yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, lo está asumiendo como un líder, ¿sí? Ahí está reconociéndole como un líder o un persona importante. Dice además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré y nunca más sea removido, nunca más, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. Él te va a hacer una casa. Y bueno, qué buenos términos de pacto. Los está poniendo el Señor, de lo que Él se compromete a cumplir, ¿sí? Estos son términos de pacto que ya debemos de ir reconociendo, que cuando vemos este tipo de escrituras, inmediatamente, esto es un término de pacto y un pacto que deba ser eterno. Eso es lo que nos interesa, porque hay pactos circunstanciales, pero hay pactos eternos, ¿sí? Y este es uno de ellos. Bueno, le dice en el 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y bueno, aquí uno pensaría, bueno, pues debía de ser uno de los hijos de David. Vean lo que sigue en el 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cómo debamos entender de un Dios omnipresente que trasciende los tiempos y surja de él la palabra siempre? ¿Será una cuestión de siempre aplicado a la historia del pueblo de Israel? ¿Qué piensan ustedes, que sí o que no? ¿O será un siempre que sale de un del Señor que está viendo la trascendencia a través de todos los tiempos? Inclusive, aunque ya no hubiese pueblo hebreo, su palabra de decir siempre es para siempre. Es decir, más allá del Apocalipsis, ¿creen ustedes que sea mucho más allá del Apocalipsis? Bueno, son situaciones que debemos de verificar en la Escritura, ¿no? Como hacían los de Berea con Pablo, hasta que no lo lea, no lo crea. Todo tiene su punto, todo tiene su verificación, todo tiene su confirmación. Y se están sentando aquí, asentando los términos de pacto que el Señor va a contraer. Dice él en el 14, yo le seré a él padre y él me será mi hijo.
Y está hablando de el hijo de quién. ¿Del hijo de quién está hablando acá? ¿De un hijo del rey David o del hijo de Dios? El Señor se está comprometiendo a que Él va a tener un hijo que va a descender del linaje de David. Y ese es ninguno de los que tuvo David. Y vamos a ver cómo anduvieron, sino que iba a ser un hijo de David un hijo de Dios a través de David. Así es como lo debemos de entender. Y entonces le está dando una revelación al rey David de que Dios va a engendrar un hijo y que va a ser de su descendencia de David. Bien, dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y vean lo que dice el Señor. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¡Wow! ¿Cómo es que el Señor se está comprometiendo con este futuro pacto que se celebraría, de que si el Señor va a tener un hijo, porque es lo que está diciendo, y si hace mal, yo lo voy a tener que azotar con vara y con azotes? ¿A qué le suena eso? A ver, me interesa ahora sí que alguien me diga, pues creo que me parece que es esto, ¿no? ¿Qué está anunciando aquí el Señor? Y la crucifixión de Jesús, porque como él cargó con el pecado de todo el mundo, que era como ese mal, recibió los azotes y el castigo. Exactamente. ¿Se dan cuenta la visión del Padre que él ya tenía? Y él ya estaba viendo la crucifixión de su amado Hijo y que iba a ser coronado como un rey con coronas de espinas. O sea, ¿qué cosas hay en el corazón del Padre? Tremendas. ¿Qué había en su corazón de ver la crucifixión y el sufrimiento de su Hijo? Pero él veía más allá. Él veía mucho más allá. ¿Ah? Después dice, seguimos al versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. O sea, yo voy a tener misericordia de este hijo mío, que va a ser castigado con vara y azotes. Y dice en el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? Y ahí sí, ya está entrando el Señor en un compromiso con el rey David. ¿Sí? Con el rey David. Y aquí el Señor hace una vinculación muy importante entre su hijo de él, que es el Señor Jesucristo, y este compromiso que sí adquiere personalmente con el rey David, cuando le dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ah, bien, si esto lo está diciendo un rey que es eterno, y se lo está diciendo al rey David, de que delante de él, del rey David, este hijo suyo, podrá estar también presente ahí para que esto se pueda confirmar. Ah, bueno, tenemos que entenderlo para ver la fidelidad del Señor para el cumplimiento de sus pactos. Bueno, dice en el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas que has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndoles saber a tu reino. Por lo tanto, eh, ahí donde me distraje un poquito, tú te has engrandecido. Sí, gracias. Sí.
¿Alguien habló o era para decirme dónde me quedé? ¿Sí? Ah, ok. Dice Jehová de Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y quien como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto y de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, fuiste a ellos por Dios. Y bueno, y está bien que sí haya dicho esto David, porque sí, ciertamente se entiende y debemos entender que David está hablando dentro de un contexto con la incapacidad de discernir lo eterno. Se le iba a verificar y se le iba a comprobar, ¿sí? Pero aquí vemos a un David que si bien está dándole la gloria y el agradecimiento al Señor de estas promesas, pero no deja de ver David lo que está dentro de su visión terrenal. El pueblo de Israel, la tierra prometida, mi casa, pues está bien. ¿Por qué no podía tener una mentalidad como ahora nos ha dado el Señor la mente de Cristo? Porque faltaba que al rey David se le abriera el entendimiento, que todavía no tenía. ¿Mm? Dice después, seguimos leyendo, dice, para poner y hacer y obras terribles en tu tierra y todo eso, el 24. Tú estableciste a tu pueblo, sigue hablando muy localmente, y el 25, ahora pues Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y bueno, el Señor así dice, bueno, gracias David por hacerme recordar esto y que lo has entendido, te lo agradezco, pero el que hace los pactos soy yo. ¿Ah? Porque aquí como que le está diciendo qué hacer al Señor, ¿no? Ahí decimos, ¿cómo? Espérate, ¿cómo le dices al Señor qué es lo que ya hazlo? Porque ese era el pensamiento hasta cierto punto localista, nacionalista, chauvinista, bueno, tal vez, no sé, de David. Está bien, ¿sí? Luego le dice, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Eso sí fue muy bueno, porque aquí está consolidando y asumiendo el compromiso como rey de que Jehová de los ejércitos sería el Dios de Israel. ¿Y quién es entonces hoy el Dios de los ejércitos sobre Israel y que no lo reconocen? Pues el Señor Jesucristo. Bien. O sea, aquí David ya está siendo considerado un hombre de pacto, y el ofrecimiento de que Jehová de los ejércitos sea el Dios sobre Israel sale de David. ¿Está bien? Lo dijo ya un hombre de pacto. Qué bueno que ya lo dijo este hombre de pacto, como haya sido Abraham, y que lo haya dicho él, porque también de alguna manera David ya está estableciendo términos de pacto. Sí, vas a hacer todo con el pueblo de Israel y va a ser tu pueblo y todo. Y el Señor, bueno, está bien, sí, yo tengo a David como un hombre de pacto, porque todavía están en esas, pero todo lo que va diciendo David queda anotado en las crónicas celestiales, como quedó lo de Abraham y Isaac cuando lo llevó al altar de sacrificio, ¿se acuerdan? Que todo eso quedó asentado en términos de pacto. Y bueno, aquí también esto queda anotado como un término de pacto. Sí, yo voy a ser el Dios de Israel, claro, y va a ser mi pueblo que yo he elegido, de acuerdo. Y David, estás diciendo algo muy interesante, que Jehová de los ejércitos va a ser el pueblo, el Dios de Israel. Bueno, queda anotado como un término de pacto. ¿Sí? ¿Entienden cómo va la cosa? ¿Cómo son los negocios del Padre? Son bien interesantes cuando vamos descubriendo en el corazón y en la mente del Señor, cómo Él tiene esa visión eterna, ¿no? Y sigue hablando, David, sigue, por favor, sigue diciendo las cosas
que está en puerta un pacto que yo quiero hacer contigo. Bueno, dice, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado gracia, hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Ahí ya no está el Jehová de los ejércitos. Ahí está el Padre. Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y claro que la palabra de Dios es verdad. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Y sabemos que la verdad es Jesucristo. De alguna manera, David está haciendo una invocación al que es la verdad. Porque el Padre al que reconoce como la verdad es a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? O sea, entre los estatutos y los pensamientos de la política del reino, se deban de entender toda esta terminología. Dice, está bien, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Bien, ¿y qué pasó después? ¿Vino el pacto? No. Se empezaron a dar los términos, ¿sí? Pero todavía no había pacto, porque tenía que pasar algo antes, como pasó con todos los hombres de pacto, que tenían que ser probados y tenía que ser de alguna manera evidenciada su humanidad. Tenía que salir la falibilidad de la criatura, y todos los hombres de pacto tuvieron que haber sido probados, ¿sí? E incluyó al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús. Por eso es que muchos hombres de pacto tuvieron que ser probados para que el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, también fuese probado. ¿Se acuerdan cuándo fue probado el Señor Jesucristo? Por el Espíritu Santo, en el desierto, en Mateo 4. ¿Sí? ¿Por qué fue que el Espíritu Santo tuvo que probar a Jesús si era Jesucristo, el Hijo de Dios, y tuvo que ser llevado al desierto para ser probado por el diablo? Porque los hombres de pacto tuvieron que ser probados también, como Abraham, como David también, y como los que nos faltan. Términos de pacto. ¿Vamos bien? Sí, bien. Dice, todo el capítulo 8 nos habla acerca de todo, de cómo va extendiendo sus dominios, con guerras y más guerras, ¿sí? Sangre por acá, sangre por allá, todo por acá, de enemigos muertos. Y bueno, así fue que David se hizo de un gran territorio, de un gran ejército, y pues para ahí, que a mí me interesa, de todas las naciones con las que hizo guerra David, en el capítulo 8, versículo 12, dice que había acabado con varias ya, y llega a este punto, dice que había sometido a los sirios, de los moabitas, de los amorreos, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y aquí el que tiene un cierto interés para nosotros son los moabitas, ¿sí? Los moabitas. Recordando un poco algo acerca de esto, los moabitas, ustedes se acordarán que es descendiente de Amón y Moab, ¿sí? Los hijos de Lot, que engendró con sus hijas, las hijas de Lot, que después de la huida de ellos tres, que son los únicos que salieron vivos, de Sodoma, cuando vino el juicio de Dios sobre los sodomitas, en ese tiempo esa etnia, que desapareció totalmente, solamente se libraron ellos tres, Lot y sus dos hijas, que ya estaban comprometidas con jóvenes de Sodoma. Pero bueno, se burlaron, no creyeron y se quedaron y cayeron bajo juicio. Y estos hijos
los de Amón y Moab, que así les pusieron, una de uno y otra de la otra, serían pueblos claves para las tinieblas. Claves para las tinieblas. Hasta hoy siguen siendo claves, porque nacieron de un incesto, ¿sí? De un incesto, ¿ok? Que es un antecedente que pesa mucho en cuanto a autoridad y gobiernos espirituales hasta el día de hoy, y que aún hoy nos siguen afligiendo, hasta aún hoy. Bueno, así es que estos fueron algunos de los pueblos que sometió el rey David. En el capítulo 10, y vamos hasta el capítulo 10, dice en el versículo 1 que ahora el rey David va a pelear contra este rey. 1. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, rey de Najas, como su padre la hizo conmigo. Hacer misericordia con Hanún, hijo de Najas. Y ocurre que el significado de Najas es serpiente. Y Hanún, hijo de la serpiente, mueve a misericordia al rey David. Y que eran descendientes de Amón, el hijo de las hijas de Lot, a través de sus propias hijas. O sea que ahí vemos que hay una línea de sangre generacional, y que llega a esta nación, y el rey David le ve algo a Hanún, hijo del Najas, serpiente, el rey serpiente, dice, ay, como que siento lástima, ¿no? Con este rey. Como que, pues, más o menos me simpatiza. Y dice, como su padre la hizo conmigo, porque en algún momento determinado, Najas hizo algo con David. Dice, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Pero fíjense lo que hace este rey. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, sus siervos del rey ese, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, fíjense lo que hace, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, les pidió que para la cultura hebrea, las barbas, por eso todos traen hasta hoy barbas, en lo posible, es el símbolo de su virilidad. Eso es lo que para ellos significa. Por eso todos los hebreos y todos esos lugares, sobre todo también los descendientes de Ismael, deben tener una barba visible porque denota su virilidad, y fue una afrenta a su virilidad, ¿sí? Y además, la humillación de dejar los vestidos por la mitad hasta las... Y bueno, de hecho, quedó expuesta su virilidad ya biológica al cortarle las ropas. O sea, fue una afrenta terrible. E iban a una comisión diplomática buena, según el rey David, pero los siervos de Hanún, pues le dieron un mal consejo, y la humillación fue en ese sentido de burlar y exhibir a los enviados del rey David en su genitalidad, en su sexualidad. Ahí fueron humillados. Y bueno, y todo este hecho quedó también dentro de las crónicas de pacto. No crean que esto fue algo que el Señor haya pasado por alto. Y vamos a ver cuándo pasó esto, que también por ser una situación de cuestión de pacto, quedó allí. Dice después, seguimos leyendo, el 5. Cuando se le hizo saber esto a David,
envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba, y entonces vuelvan. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de los Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente a la retaguardia, sacó de entre los cogidos, de todos los cogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que acabó con todos ellos. Joab y sus valientes barrieron con todos ellos. En el 14, vamos al 14. Dice, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron Elam, llevando por jefe a Soba, general de ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. También hirió a Soba, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. De allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a hacer una pausa aquí por lo siguiente. Veamos cómo acá uno cuando lee estas crónicas, pues uno piensa que es historia del pueblo de Israel, que son batallas que, bueno, leemos así hasta con los ojos medio cerrados y adormecidos, pero no, mis amados. Tenemos que ver lo que impulsaba a todas estas gentes, el espíritu que estaba detrás de ellos, ¿sí? Porque remitiéndonos un poco a la historia y al análisis de los descendencias de Amón y de Moab, todos ellos fueron los que dieron origen a los cultos de dioses de perversión sexual. Todos ellos, los amonitas, porque ellos descendían de una relación anómala, antinatural, de las hijas de Lot con Lot. Y eso fue abrir el acceso a la intromisión espiritual a estas etnias, para que estas etnias pudieran involucrarse espiritualmente hablando en todo lo que aconteciera entre los reyes de los hombres. Y el hecho de que David hubiese destruido a los amonitas, que tenían todas ese tipo de idolatrías, a Astarot, a Astarte, a Moloch, a Milcom, a Renfán, a todos esos dioses y otros más, que eran dioses de sexualidad pervertida y distorsionada, a Belial, que era el dios que adoraban los sodomitas, ¿sí? Ese era el dios que ellos adoraban, a Belgefor, que era el dios de la corrupción, o Belcebú, que todas esas etnias adoraban y tenían por sus propios dioses. Todo esto, que para estas entidades espirituales de las tinieblas, eran lo de menos, no les interesaban la gente. Ellos podían acabar o hacer que destruyeran a todos estos hombres, mujeres, niños, etnias, ¿sí? Y para ellos era igual. Dice, bueno, pues ya, no nos interesa, a nosotros nos interesa seguir teniendo el dominio desde las tinieblas, huestes de maldad, ¿sí? Cuando son destruidos los amonitas,
Y todas estas huestes de maldad, los cuales adoraban los amonitas, pues se quedan sin casa, entre comillas, es decir, cuerpos de personas, sin adoración, sin sus altares y templos, ¿sí? Porque lo primero que hacían los reyes de Israel para humillarlos era destruir sus altares, ¿sí? Eso es lo que hacían. Entonces, cuando va por orden del rey David y destruye a los amonitas, que se quedan sin casa, entre comillas, ¿sí? Estas generaciones de hombres, pero finalmente estos espíritus que estaban existiendo desde siempre, pero se especializaron en los pecados sexuales, con los descendientes de los amonitas y los moabitas, pues se quedan sin casa. Entonces ellos dicen, ok, me dejaron sin casa. El pueblo de Israel, el pueblo de ese Dios que soy su enemigo, me dejó sin casa. Bueno, ¿saben qué? Vamos en contra del rey, la cabeza. Y como nuestra especialidad es por el área de que ellos manejaban, que era la cuestión de la sexualidad y todo eso, por ahí es donde se van a meter con el rey David. Y vean cómo lo hacen, que son las maquinaciones de la maldad, son los planes de las tinieblas. Y se van a meter con un hombre que está en vías de hacer un pacto eterno con el Señor, que ya conocían las tinieblas, que se iba a celebrar. Y leemos en el capítulo 11 esto que habría de acontecer. Dice, permítanme tantito. Déjame enviar por acá una cuestión. Dice, fíjense bien, leímos el 11:1 del segundo libro de Samuel. Destruyeron las amonitas, sitiaron Jerusalén. El 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David su lecho. O sea, a ver, no sé si notaron ustedes qué decía el versículo anterior. A ver, ¿qué les llama la atención? ¿Qué me dice? El versículo 1. ¿Dónde estaba el rey David? ¿Y dónde estaba su ejército? Que David se quedó en Jerusalén y no fue a la guerra. Exactamente. Todos los reyes de esos tiempos encabezaban a su ejército. El rey iba por delante. Pues hasta en las películas lo saca, ¿no? Sí, iba a decir algo, Estelita, ¿no? No, bien, ok. Elena, soy Elena, pero sí Elena, quería... perdón, sí. Elena. Iba a comentar algo, Elena. Bueno, sí, justamente lo que decía ahí la compañera. En aquel tiempo, pues, era el rey, el que comandaba, el que iba a la cabeza para la guerra. Y aquí la palabra dice que él se quedó en casa. Sí, se quedó en su casa mientras claro que confiaba muchísimo en Joab, ¿no? Pues le tenía una gran confianza. Sí, no, él va a acabar con todos, sí. Pero él debía haber salido, aunque no saliera exactamente al frente, pero en el campo de batalla. ¿Sí? Y ven, pero eso no fue tanta la cuestión, sino vean lo que sucede a continuación en el versículo 3. Y envió David a preguntar, el 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Cómo? El rey David se levantó tarde, y tarde para los hebreos es después de las 12 del día. ¿Se imaginan a un rey con su pueblo en guerra, que no va al frente, y él se levanta después de las 12 del día? ¿Se quedó a ver una película o se quedó a estudiar qué? O no sé, pero ¿cómo un rey levantándose después del mediodía? Y bueno, se fue a su oficina a ver
sus asuntos de Estado, algo. No, 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 no. Él dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, sobre el terrado. ¿Se acuerdan el dato que les di? Que solamente la casa del rey tenía varios niveles para poder vigilar sus guardias las calles de esa ciudad que ven, para ver si venía un ejército enemigo y los quisieran sitiar y estar prevenidos con los atalayas. Eso es lo que hacía, y así es como estaba la casa del rey David. Y se va a pasear en el terrado, o sea, es decir, en la parte más alta, que debió haber sido muy hermosa, un lugar de descanso digna de un rey, y se pone a pasear por el terrado. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, porque los que habitaban como vecinos del palacio del rey eran solamente sus oficiales de guerra, gente muy escogida, los que no era el pueblo, no era ni tan siquiera la gente rica, estaba rodeado su palacio de pura gente del ejército. Claro que tenía que ser así para una cuestión de un sitio y para que, si no, el ejército estuviera afuera, rodeado de familias, llegaba una invasión sorpresiva y fácilmente los conquistarían. Entonces él se anda paseando y las casas, porque hay las evidencias, hay la arqueología sí lo ha demostrado. Por ahí tengo una ilustración, no me acordé, pero tengo una, en donde cómo eran las casas de ese tiempo, pero se las describo. Eran casas que tenían una forma cuadrada, por así decirlo, un solo nivel, tenían las habitaciones y en el medio tenían el patio, un patio. Y en ese patio tenían donde la gente acostumbraba bañarse. Y era tiempo de calor, porque eran los tiempos que los reyes salían a guerrear, porque no había lluvias ni nieve, y no se atascaban ni los carros de guerra, ni los caballos. Estaba seca la tierra. Entonces hacía calor. Y las crónicas antiguas así lo dicen. Entonces, y era mediodía, y esta mujer hermosa que se estaba bañando en su casa, en tiempo de calor, ¿qué se iba a imaginar lo que pasó acá? Dice, vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El conocedor de la ley de Moisés, conociendo lo que está escrito en el libro de Levítico 18, de que no verá la desnudez de ninguna mujer, excepto la esposa, él sí se queda viendo a la mujer, ¿sí? Y el conocedor de la ley de Moisés hubiera dicho, ups, ¿qué es eso? Media vuelta, David, quítate de ahí, vete a atender tus asuntos y no sigas que tu mente siga funcionando. Pero, ¿saben qué? Que ya había una influencia espiritual sobre David. Ya había una cuestión espiritual. ¿Y quiénes eran los que estaban ya trabajando en la mente de David? Como trabaja en la mentalidad de cualquier varón, ¿sí? Cuando está ante una escena como esta. Ajá. Y David se queda viendo a esta mujer que se estaba bañando, muy legítimamente, hacía calor, estaba en su casa, y ella, ¿qué se iba a imaginar que el rey la estaba viendo desde allá? ¿Cuándo se iba a imaginar si lo rodeaban los muros de su casa? Nunca. Sí está haciendo lo que pues hacía siempre, cada vida cotidiana. Se está bañando, bueno, y dice en el texto, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella, porque también la vieron, y ahí la localizan, sus guardias o quién sabe quién, dice, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahí David hubiera dicho, basta, hasta aquí llegué, porque dice, no codiciarás a la mujer ajena. Ahí debía de haber parado David, pero no se detuvo David. Él siguió. Dice, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella.
¿qué envió? ¿A quién envió David? Mensajeros, sí, pero los mensajeros y los que iban por cuestiones de manejo, de gestión burocrática, a los que envía a ver a su guardia de confianza, y más para un asunto así. Entonces fueron soldados a la casa de Betsabé. Podemos imaginar la situación. Golpean la puerta, sale Betsabé y ve a los soldados de la Guardia Real y ¿qué pasó? Y seguramente ella pensó, me traen alguna noticia de la guerra o algo, porque su esposo Urias estaba peleando en la guerra. Entonces le dice, te habla el rey. ¿Y qué iba a hacer esta mujer? Además que Urias no era un personaje tan elevado rango como lo era Joab. Tiene que obedecer. Y dice, me habla el rey. Bueno, permítanme, se alista, porque si no hubiera obedecido, allí mismo la hubieran ejecutado. Porque era una orden directa del rey. Porque corrían peligro ellos. De que, no, es que no quiso venir. No, pum. Porque así era en ese tiempo. Entonces tuvo que ir Betsabé con los guardias, con el rey. Y cuando llegó con delante del rey, ya estaba echada a andar toda la maquinaria de la concupiscencia de David. Toda la maquinaria. Todo lo que sabemos que puede echarse a andar. La tomó y uno podría pensar, ay, bueno, entonces, ¿cómo sería la cuestión con Betsabé? Ella de buena manera contribuyó con el deseo del rey David o tuvo que sujetarse al rey. ¿Y qué hubo en el corazón de Betsabé? Bueno, por lo que después hace Betsabé, vean lo que hace. Después dice en el 4, él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué fue a hacer? Fue al lugar donde podía ir con el sacerdote en turno a llevar una ofrenda por pecado, ¿sí? Para purificarse. Obviamente que ella no iba a decir que, ella iba a decir lo que ella consideraba que ella había hecho incorrecto, aunque fue obligada, porque era el rey, ni más ni menos. Pero ella, si ella hubiera salido volando de ahí, ay, el rey me vio y no, pues ya, yo soy la preferida del rey, no hubiera ido a hacer su sacrificio de pecado. Fue a hacer un sacrificio. ¿Cómo se sentía Betsabé? Mal. Delante de Dios su conciencia le acusaba porque había pecado y por eso va a purificarse. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Dice después, en el 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¡Wow! Esto sí fue tremendo. ¿Se acuerdan la noche que vivió Abraham cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac? La noche que vivió Abraham. Y que dijo, bueno, pues si este es el Dios vivo que me ha hablado, que me pide un sacrificio humano, bueno, pues lo voy a hacer. Y bueno, y aquí, David pasó una noche tremenda, porque imagínense ustedes, ¿cómo podría parecer delante de su pueblo que había embarazado a una mujer de uno de sus soldados y de un oficial no de muy alto rango? Había cometido un pecado grave pues bueno, de un forzamiento a la voluntad de Betsabé, porque eso fue así, por la actitud de ella, de que era una mujer casada y de que la forzó y la obligó utilizando el aparato de gobierno de él. O sea, ¿se dan cuenta todo lo que había pasado? Bien tremendo el pecado de David, muy fuerte. Y esa noche David empieza a elaborar un plan. Dijo, ¿cómo voy a resolver esto para que no se transforme en un problema de Estado, en un problema de gobierno, de autoridad? Y todo esto estaba siendo testificado por el Señor y vamos a verificar que así fue. Porque el Señor ya había visto en David un hombre de pacto, ¿sí? Y dice al otro día, en el 6,
Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, ahora imaginen ustedes esto, estamos viendo detrás de las bambalinas, de las escenografías, el trasfondo que esto tiene, ¿no? Porque llega el jefe de los ejércitos, o sea, el secretario de la defensa, el ministro de la defensa de la nación, a ver a un oficial de no muy alto rango. Te habla el rey. ¿Y qué diría? Así como se haya sorprendido Betsabé, así se haya sorprendido Urías. Y aún el mismo Joab. Dice, te habla el rey, que vayas a verlo. Y Joab, sí, que debe ser un oficial de los que tengo, pero no de mucho rango, pues está bien, pues obedece. Y va Urías intrigadísimo por qué le hablaba el rey, ¿no? Ya había un plan. De autoridad y gobierno, ¿sí? Estaba en juego la autoridad y gobierno de un rey, no lo olviden, ¿sí? Ese era el problema, a través de un pecado de tipo sexual, ¿ok? Vamos bien cómo se entretejen las cuestiones en esto. Dice, cuando Urías vino a él en el 7, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Puros pretextos, ¿no? O sea, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cuántas flechas han lanzado? ¿Han comido bien? ¿Han comido animales limpios y no inmundos? ¿No? O sea, todo lo que, todas las cosas que se les puedan a ustedes ocurrir. Y después dijo a David a Urías, ahí quería llegar David, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Y punto. Se acabó para lo que le mandó hablar a Urías. ¿Cómo? ¿O qué? ¿Cómo que para eso le mandó hablar a un oficial del rey de ese rango? Para preguntarle cosas que para eso estaba Joab. Y no. Y ahora, vete a tu casa, lávate tus piecitos, come contento y después regresas a tus deberes. Dice el 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Claro, fiel a su rey y como buen soldado, se quedó a dormir con la guardia. Ahí se quedó como todo soldado fiel. ¿Qué se había imaginado Joab? Bueno, ni tan siquiera Urías ni había visto a su esposa. Dice en el 10, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, lo vuelve a llamar, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, a ver, señor, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vimos la magnitud de la moral y la fidelidad de este hombre, pero que ya estaban involucrándolo dentro de un plan terrible, terrible, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Dice después, el 12, y David dijo a Urías, así como que por dentro debió decir el rey David, no me salió bien la parte del plan, el plan A, voy al plan B. Y Urías respondió, el 10, 12, y David dijo a Urías, quédate aquí a hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana, cuando escribió David a Joab una carta, le envió por mano de Urías. Fíjense, hace esto, no se regresa a su casa, a pesar de que lo embriaga, y el rey David dice, no, tampoco funcionó. Bueno, va el plan C.
y escribe una cartita y se le da en su mano, lacrada, sellada, a Urías. Y esa carta, entrégasela a Joab. Tú, Urías, entrégasela a Joab. Dice, se la envió por mano de Urías, 15, y escribió en la carta diciendo, y qué interesante, ¿no? Que se nos haya dejado escrita una carta privada del rey. Ya, nosotros, ¿qué nos interesa en la historia? ¿Qué escribió? ¿Cuántas cosas no escribieron los reyes? Pero esto tiene mensaje. Dice en el 12, sigue, le escriben la carta a Joab, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Oigan, esa carta que el mismo rey David, estaba la sentencia de muerte de Urías, y se la da a Urías, para que le entregue a Joab, y Joab, que fue uno de los más implacables, tanto así que algún día le dio fin a la vida de Absalón, hijo de David, ¿sí? Terrible era Joab, terrible, era muy bravo, y le da la carta el rey David. Oigan, a ver, David, un hombre con el corazón como el de Dios, un hombre que el Señor estaba por celebrar un pacto, o se estaría probando por parte de Dios a David. Qué fuerte, ¿no? Toda una telenovela aquí, tremenda, tremenda. Y bueno, cuando lee la carta, Joab dice, el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y obviamente, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, porque no le estaba yendo tan bien entonces, y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? Porque hubo muchas vidas más, que se pagaron por eso. ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal, que echó a una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás las palabras llenas de inspiración, las palabras mágicas, entre comillas, ¿no? También tu siervo Urías Eteo es muerto. Bueno, pues el mensajero ni entendía, pero tenía que decirlo así, era la clave. Y dice, murió, en el 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Dijo el mensajero, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Señor, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo, funcionó el plan C, funcionó como quería, perfecto, le dice en el 25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, no pasó nada, porque la espada consume, ora uno, ora otro, efectos colaterales, ¿no? Como dicen hoy. Dice, porque refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, obviamente, porque ya había echado a andar su plan David. Dijo, fíjense cómo lo arregló y qué influencias tenía David. A ver, cuando se sepa que ha muerto Urías en el fragor de la batalla, y sabiendo que yo he seducido a su mujer y está embarazada de un hijo mío, voy a salvar, entre comillas, la honra de Urías, y lo voy a hacer héroe nacional. Es más, hasta más, me voy a casar con su viuda para que engendremos un hijo, que sea mi descendencia.
Y así mi plan es perfecto. Ah, miren qué inteligencia del rey David, ¿eh? Y si alguien admiraba al rey David, lo estamos descubriendo. Por la influencia de los espíritus que quedaron liberados de la muerte de todos los monitas y todos los moabitas. Los moabitas, los amonitas que habían quedado volando en el aire y dijeron, por aquí es por donde podemos acabar con ese reyesito. ¿Sí? Con pecados sexuales. Y ahora, de muerte. Dice, y obviamente que cuando Beth-sabe que ha muerto su marido, al menos hay un poco de consuelo, decir, bueno, al menos, pues va a proseguir mi embarazo. Y bueno, dice el 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. ¿Triunfó David en su plan o no triunfó David en su plan? Esto tendría que tener un precio por haber sido el llamado a ser hombre de pacto, que esto se tenía que remediar y que finalmente se cumpliese en lo que el Señor ya había planeado desde al ver a David hacerle un hombre de pacto. ¿Cómo podemos nosotros vincular todo esto? Fíjense bien, con la redención, con la familia y con nosotros. Hoy, directamente, con cada líder de familia, sacerdote y pastor de su familia, rey y sacerdote, como dice el apóstol Pedro, porque si va a ser un pacto. Y esto es precisamente lo que vamos a tener que vincular y lo que vamos a tener que relacionar para entender cómo el Señor, todo esto, no perdió el control, ni aun con lo que hizo un rey que él mismo mandó a que fuera ungido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos siguiendo la trama? ¿Sí? Muy interesante. Sumamente de ejemplo para edificarnos. ¿Bien? Seguimos leyendo. ¿Ustedes creen que el Señor no se dio cuenta de esto? Digo, pues si está escrito en la palabra es porque sí supo. Y que quedaría escrito, porque esto lo hubieran suprimido. Hubiera sido secreto de Estado, como ya hay muchos que creen en grandes potencias mundiales, que tienen sus secretos de Estado, que Dios ni conoce ni sabe. El Señor se ríe de todo eso. El Señor, no hay secreto de los hombres que se le esconda. No hay secreto que ninguna familia sea escondida. No hay secreto que el Señor no conozca ni sepa. ¿Sí? Vean lo que pasó en el 12. El Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, le va a dar una parábola, ¿ah? Una parabolita. Dice, y así yo me imagino a este profeta en turno, Natán, que fue uno de muchos, varios profetas Natanes, le tocó a Pablo el suyo, y a otros. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y David ahí bien emocionado, ¿no? Pues al fin ya había resuelto el problema. Ya estaba ahí Betsabé en su embarazo y ya había presentado a Urías como héroe nacional y ahora la consolación para la viuda, yo me voy a casar con este héroe, con esta mujer y hasta vamos a tener un hijo real, de la realeza. Y bueno, llega el profeta. Te voy a contar una historia, David, así como son los profetas, ¿no? Que empiezan bien suavecitos, pero después ¡pum! Te entierran la palabra del Señor, ¿no? Y te vas de espaldas, ¡pum! Me está hablando el Señor, ¿no? Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas vacas, ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, a su ovejita. Este hombre pobre tenía su ovejita y la cuidaba, ¿no? Una ovejita, y hasta nombre le habían puesto, ¿no? Y los hijos la bañaban, la acariciaban, y ¡ay, qué bonita ovejita, la mascotita! Y, bueno, imaginen ustedes el amor
que encontramos en estas palabras. Y luego le dice, 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¡Ay! Qué hombre rico, ¿no? Medio miserable, un poco amarrete el hombre. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, que ni existía. Era una parábola, pero estaba así la cuestión espiritual de David porque la conciencia le acusaba. Dice, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová. Yo me imagino al rey, ¿no? Que aquel que tal hizo es digno de muerte. Ah, el Señor ahí. Oigan lo que dice el rey David, hombre de pacto. Oigan lo que dice el rey David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, aquí sale el profeta, ¿sí? Aquí sale el profeta. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová siendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo porque fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, su vida íntima será exhibida por todos y será vista por todos. Eso lo está diciendo. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿pequé contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová redimido tu pecado, no morirás, porque este fue como el cuchillo que evitó que cortara el cuello de Isaac con Abraham. Así era. Aquí ya vemos los tratos de pacto del Señor. No vas a morir. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y ahora, muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán su profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y bueno, interesante hasta acá
estos antecedentes con este hombre de pacto. Entendamos el contexto. ¿Y qué fue lo que pasó en esa noche o en ese tiempo, una semana, en el que David estuvo llorando, ayunando y clamando por esto que sucedió? De aquí surge el Salmo 51. Y bueno, pero le daremos, y les voy a pedir de favor que lo lean. Le den una lectura al Salmo 51, todo el Salmo 51, ¿ok? Que tengan lectura de él. Porque ahí viene la esencia del arrepentimiento según Dios. Si querían conocer una esencia espiritual profunda del arrepentimiento según Dios, ahí está escrita. Pero bueno, lo van a leer y lo comentaremos. Pero aquí, en todo esto que vemos, en todas estas situaciones que podemos hacer la lectura, de todo lo que pasó con el rey David, todo lo que ocurrió, lo que el Señor determina y compromiso de que la descendencia directa de David habría de sufrir y que había de morir por enfermedad el hijo del rey. ¿Sí? Y esto iba a quedar también estipulado en los términos de pacto. El Señor diría, a ver, yo voy a tener un hijo, ¿se acuerdan que leímos? Yo voy a tener un hijo y este hijo va a tener un trono para siempre, eterno. Y si se porta mal, tendrá que ser azotado con varas y azotes por los hombres. ¿Está bien? Y ahora dice, y así como el hijo de David murió por enfermedad, así también mi hijo tendrá que llevar enfermedades y tendrá que morir. Sí, que después el profeta Isaías diría, y las plagas o la llaga de nosotros fueron sobre él. Todo el plan de la redención ya se estaba escribiendo en una autoridad de gobierno como era el rey David. Bien, bueno, vamos a ver entonces cuál haya sido el pacto que se haya establecido, porque hasta aquí no había pacto. Interfirió como el temor, gran temor que tuvo en la oscuridad Abraham, ¿se acuerdan? Que le dio miedo por una opresión que vino y que por esa actitud de Abraham fueron 400 años al cautiverio en Egipto el pueblo de Israel. Bien, bueno, pues aquí también, en este caso, también esta situación de lo que hizo David con el rey, con Urías Eteo, también debía de traer consecuencias inmediatas con el rey David de su descendencia y que tendría que pagarse en la misma línea. Bueno, vamos a dejar hasta acá. ¿No tienen dudas? ¿Vamos bien a seguir? ¿Sí? Luis, Sí. Adelante, Alberto. sí, hace rato te quería preguntar, cuando estabas hablando de David al principio, Sí. ¿por qué la elección de David para hacer el pacto, digamos? Ujú. El hecho de que él había querido hacer casa a Jehová, o sea, fue una elección arbitraria, así como lo fue con Abraham. ¿Por qué lo elige a David, digamos? Buena pregunta. Y les adelanto un poco. Lo van a descubrir en el Salmo 51. Ujú. Ahí lo van a encontrar. Otra, Sí. cuando usted dice de que los amonitas, David los mata, usted da a entender como que en todos los amonitas había demonios, ¿o cómo es el tema? Porque como que en toda la generación amonita había demonios. ¿Cuántos satanases hay? ¿Cuántos, Satanás? Uno. Exacto. Y había huestes de maldad que se rebelaron contra el Señor. ¿Sí? Sí. Que eran la tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Ujú. La tercera parte. Y en otra escritura dice que hay millones de millones. Entonces, podrían haber sido los suficientes. Y yo creo que eran muchos, porque cuando leemos lo del Gadareno, que había una legión en un solo hombre, cuando se lo enfrenta el Señor Jesucristo en Gadara, y una legión estaba formada por 5,000 soldados, imagínense cuántos había en un ejército. No, es solamente la pregunta si es como ¿Sí? que se le atribuye a toda la generación de los
de los hijos de la hija de Lot, como que toda esa generación estaba poseída, entiendo yo por lo que Sí. usted... Ujú. Espiritualmente hablando, sí. Y hasta hoy hay. Hasta Pastor, hoy hay. ¿eso tiene que ver también con los pecados generacionales? ¿Está relacionado con eso? ¿O es otra Ahí, eso es un punto que vamos a encontrar, casi llegamos a él, pero ya por tiempo no. Cuando lean el Salmo 51 que van a analizar bajo esta óptica, ahí vamos a entender. Ahora, esto, recuerden, tenemos que vincularlo con el contexto de la familia, ¿sí? Y estamos hablando de autoridad y gobierno. Y si ya se están dando cuenta, tiene que ver esto con la autoridad y gobierno espiritual. No de gobierno humano, de secular o político de la tierra. Ahí lo vamos a encontrar, sí. A eso vamos a llegar, Yamila. Eso tiene que ver con los pecados que se repiten en las familias. Porque la otra vez Por hablaba que la tenía eternidad de los espíritus que influyen en la familia. Aunque cuando un miembro de la familia es salvo, ahí les voy a contar algo interesante de las generaciones también. Sí, vamos a verlo. Porque eso tenía que ser redimido. ¿Se acuerdan que les dije que delante del propio rey David iba a haber restauración y sanidad? Delante de él se le iba a dar ese trono eterno al Hijo de Dios, delante de David. ¿Cómo pasó eso? Eso vamos a entenderlo. Sí, ahí llegaremos. Eso es lo interesante de los pactos. Sí. ¿Por qué la influencia, si era un mandato, cuando David mata al pueblo de los madianitas, era un mandato del Señor? ¿Por qué quedó esa influencia? Porque usted dijo que había sido una influencia, que había quedado por ese accionar, que David se quedó contemplando a Betsabé. O sea, ya tomó la determinación de quedarse, no ir a la guerra. O sea, de ahí ya ya había, actuado de otra forma a la que sabía actuar. Sí, o sea, claro. ¿por qué la influencia, espiritual, si él había sido, obediente en un principio al ir a matar a este pueblo? Sí, por la desobediencia o no haber sido el líder que debía haber sido y que estaba viviendo en ociosidad, de haberse levantado tan tarde. Y espiritualmente, la ociosidad tiene un trasfondo espiritual muy pesado. Ya en su momento hablaremos de eso. Patti habla de ese punto en uno de los módulos de las virtudes de Cristo, que tremenda es la ociosidad, ¿sí? Porque tiene un trasfondo espiritual. Jesús dijo, ninguna palabra ociosa salga de su boca. Y es un mandamiento del Señor Jesús. Bien, bueno, todas las preguntas que ustedes pues no se olviden de anotarlas, porque después las vamos a ir considerando, ¿ok? Bueno, vamos a nuestro descanso. Tienen solo 5 minutitos de descanso. ¿A qué hora son? Sí, 5 minutitos. Sí, y regresamos. 5 minutos y aquí está Patti con ustedes. Ahí está Debbie, para que, Debbie, puedes ir pasando tu asistencia también, ahí en el chat. Anótense en el chat para que Debbie pueda pasar asistencia. Bueno, nos vemos.